Hola mis queridos estudiantes de tercero y cuarto medio. Bienvenidos al ensayo PSU de Historia número 4. Les recuerdo que si tienen consultas que realizar, puedes hacerla al correo electrónico y también en las clases virtuales. Muy bien jóvenes, vamos a comenzar entonces. Guía de apoyo PSU Historia número 4. Les recuerdo que lea las instrucciones y ahora tenemos un ítem incorporado que dice registre en su cuaderno las consultas para plantearlas en la próxima clase virtual. Tenemos que aprovechar nuestras clases virtuales para ir despejando las dudas que tengamos, pero otro canal de información y comunicación de nosotros es nuestro correo electrónico. Bien, la presente guía o el presente ensayo PSU se separa en dos ítems, ¿de acuerdo? Ambos referidos a historia. El primero es Historia de Chile y América en perspectiva histórica, y el segundo ítem es El mundo en perspectiva histórica, ¿de acuerdo? Al igual que en otras guías, nosotros tenemos diferentes imágenes que apoyan nuestras preguntas. También tenemos gráficos y tablas, ¿de acuerdo? Con las que debemos trabajar, analizar, inferir, ¿de acuerdo? Según lo que nos pida la pregunta. Para cada tabla o gráfico, recuerden que nosotros tenemos una metodología de realizarla, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta siempre el título, tenemos que tener en cuenta también nuestra fuente, los autores y el año, ¿de acuerdo? Y obviamente los datos que la misma gráfica nos proporcione, ¿bien? Las unidades de medida, años, etcétera, ¿de acuerdo? Y también la simbología. Así también entonces tenemos tablas de datos que tenemos que utilizar la misma metodología. Leer bien la información que nos proporciona y también las preguntas, ¿de acuerdo? En otro tipo de preguntas también tenemos que relacionar imágenes, ponerlas en contexto histórico y también responder a lo que se nos pregunta. Por ejemplo, desarrollaremos ahora la pregunta número 15. ¿Qué dice la pregunta número 15? Desde la década de 1990, los distintos gobiernos en Chile se han procurado de reducir el porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza e indigencia. En dicho contexto y a partir del gráfico, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas respecto a las cifras de la pobreza e indigencia registradas en las zonas urbanas y rurales? ¿Ya? Tenemos un gráfico entonces que nos muestra el índice de pobreza en 3 años, ¿cierto? Pobreza rural y urbana y también indigencia rural urbana en los mismos 3 años. A modo general ya sabemos que tanto la indigencia, la pobreza en sus áreas rural y urbana han descendido considerablemente desde el año 1990 hasta el 2013 que nos presenta aquí el gráfico, ¿cierto? En todos sus niveles ha descendido. También tenemos que considerar que, por ejemplo, tenemos valores muy similares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el año 2013, muy similares, ¿ya? Pero que sí demuestran una variación entre ellas, ¿de acuerdo? Entre pobreza rural y urbana. Y, por ejemplo, aquí esta apreciación nos va a costar un poco más quizás desarrollarla y vamos a ver si nos pregunta, ¿de acuerdo? Porque la indigencia urbana y la indigencia rural han sufrido una variación muy ínfima, ¿de acuerdo? O no la han sufrido, ¿de acuerdo? Dependiendo como usted ve aquí el gráfico. Ya, vamos a las alternativas entonces. La alternativa número 1 indica la pobreza disminuyó significativamente tanto en las zonas rurales como urbanas en los 3 años señalados. Sí, eso es algo que se puede ver a simple vista, ¿cierto? En todas las áreas, desde la década del 90 hasta el 2013, se ha reducido significativamente la pobreza en todas las zonas rurales y urbanas. Bien. Número 2. Dice, el porcentaje de pobreza es mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales en el año 2013. Vamos a ver. El color correspondiente al 2013 es el blanco, ¿cierto? Y aquí claramente señala que se ha disminuido aún más la pobreza en sectores rurales, ¿cierto? Por lo tanto, esto indicaría que en las zonas urbanas la pobreza es un poco mayor a la rural para el mismo año. Siguiente, número 3. Dice, los niveles de indigencia disminuyeron en las zonas rurales y las zonas urbanas entre el 90 y el 2013. Sí, también similar a la número 1, en todos sus valores ha disminuido la pobreza y la indigencia, ¿de acuerdo? Desde el 90 al 2013. Por lo tanto, ya tendríamos nuestra alternativa correcta, ¿cierto? Destaque ahí si ya la encontró. Ya, continuemos con otra pregunta. Pasemos al ítem número 2, ¿de acuerdo? El mundo en perspectiva histórica. En este ítem van a encontrar mucha información referida a siglo XIX y XX, ¿de acuerdo? Primera Guerra Mundial, totalitarismos, imperialismo, ¿de acuerdo? Segunda Guerra Mundial, etc.
Por lo tanto, acá les recomiendo que se apoyen en textos escolares, libros y sus cuadernos de primero medio y segundo medio. Por ejemplo, la pregunta número 17 dice: el orden político internacional de Europa del último tercio del siglo XIX constituye uno de los factores que explica el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál de las siguientes situaciones influyó en el desencadenamiento de dicha conflagración? Vamos revisando las alternativas que nos presenta. A dice el enfrentamiento entre regímenes monárquicos y republicanos. Ya. B dice la expansión de movimientos revolucionarios de carácter socialista. Aún no. C, la falta de instituciones internacionales representativas en la burguesía. No. D, los conflictos entre los grandes imperios colonialistas. Ya. El debilitamiento de sentimiento de nacionalidad entre la población. Ya. Vamos acá. Nosotros debemos reconocer que durante el último tercio del siglo XIX hubieron grandes conflictos por territorio, ¿cierto? Entre potencias imperiales, ¿de acuerdo? Conflictos principalmente movidos por la búsqueda de materias primas, ¿de acuerdo? Que le ayudaran a estas potencias en su avance industrial, ¿cierto? Entonces, materias primas, por ejemplo, como carbón, hierro, ¿de acuerdo? Entre otros, ¿ya? Por lo tanto, es característico y lo cual dio paso a la posterior Primera Guerra Mundial el conflicto entre imperios y sus colonias. Por lo tanto, céntrese en esta alternativa para ir descartando las anteriores. Bien, jóvenes, el propósito de hacer esta cápsula un poco más breve es que tenga mayores preguntas y consultas y se centre 100% en los ensayos y por favor, tal como les dije al inicio, pueda desarrollar en su cuaderno, anotarlas, las preguntas para plantearlas en la clase virtual, las cuales vamos a comenzar a extender para cuarto medio y poder desarrollar con mayor profundidad cada una de estas alternativas, preguntas, tablas y gráficos, ¿de acuerdo? Jóvenes, me despido, que estén muy bien. Espero que esta cápsula le haya sido de provecho y nos podamos ver la próxima clase virtual para despejar nuestras dudas. Chao, cuídense mucho.